Hola, bienvenidos a Oasis Home. Nos alegra mucho tenerte aquí. Ya sea que nos visites por primera vez o formes parte ya de esta gran familia, sabemos que Dios hará algo especial por ti. Nuestro deseo el día de hoy es que te sientas amado, valorado y en casa. Si hoy es tu primera vez en Oasis Home, queremos seguir en contacto contigo. En pantalla aparecerá un código QR para que puedas acceder rápidamente a nuestras redes sociales, grupos, eventos y recursos. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestro correo electrónico. Visita nuestra página web www.oasisperu.org y entérate de todas las noticias que tenemos para ti en casa. Relájate, disfruta este tiempo y abre tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti en este maravilloso día. Bienvenidos a casa. Diga conmigo, somos cuerpo del Espíritu Santo. Vamos, repítalo una vez más. 1, 2, 3. Somos cuerpo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Miren, hay algo interesante y precioso porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Dios nos diseñó. Pero Jesucristo nos redimió. Y es increíble porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Diga conmigo, Dios me diseñó, Jesucristo me redimió y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso es increíble porque nosotros tenemos que entender de que nuestro cuerpo es un cuerpo profético. Yo entendía, Señor, decía, wow, qué increíble entender que tu cuerpo es un cuerpo profético. Por eso, ¿en qué hora? Yo le dije la semana pasada, ¿en qué hora mi papá me permitió pisar este lugar? Porque recuerde que todo lo que la planta de tu pie pisare, eso será para nosotros. ¿En qué hora dejó que un pastor pise este lugar? Las personas que a veces van a querer vender su terreno, ¿en qué hora lo deja pisar a usted su terreno? Claro, pues. ¿En qué hora nosotros nos llaman para orar? No, porque nosotros pues somos cuerpo del Espíritu Santo. Imagínese lo que sale de aquí adentro de usted. Y peor con sus manos. Oh, es increíble todo eso. Nosotros somos nuestro cuerpo, todo nuestro ser es nuestro ser completo. Somos templo del Espíritu Santo. Y es lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Y hoy día vengo a enseñarles. Hoy día no vengo a ser intenso. Hoy quiero enseñarle algo a la iglesia. Y yo coloqué este tema como familias en peligro. Hoy quiero enseñarles. Hoy vengo a enseñarles. La semana pasada vine un poco más fuerte, un poco con mucho más atrevimiento. Pero hoy quiero enseñarles algo el día de hoy. Hay familias y estamos viviendo en estos tiempos difíciles en el cual las familias se están distrayendo mucho. La gente se distrae mucho. Las familias, los padres se están distrayendo mucho. Las madres se están distrayendo mucho. Las personas se están distrayendo mucho. Y ese es el problema que estamos pasando. Familias distraídas. Los jóvenes están distraídos. Los adolescentes están distraídos. No solamente, ay, mi hijo, qué distraído que es, qué indisciplinado que es. Ay, mi hijo es tremendo. Ay, pastor, mi hija, si supiese. Usted dice, qué linda, pero si supiese cómo es mi hija. Pero hay padres, hay madres, hay familias distraídas en estos tiempos. Yo soy ligeramente distraído, un poco olvidadizo. No soy en exceso, por si acaso. De vez en cuando me olvido la camioneta en el aeropuerto. De vez en cuando me olvido las llaves. De vez en cuando me olvido que he venido con mis hijas a la iglesia y me voy solo a casa. De vez en cuando, o sea, soy un poco, y esto me desafía para mí el día de hoy, pero ligeramente distraído. Entonces, y he ido mejorando durante los años, porque para mí también es un poco difícil esto. Porque yo sé que soy muy distraído y he tenido que cambiar muchas cosas en mi vida, ¿no? Pero quiero ir a la palabra de Dios, en donde me llamó mucho la atención. Y miren, y vamos
yo le he dividido esta prédica en dos porciones de la Biblia, en el cual vamos a hablar de nuestro primer Adán y vamos a hablar de nuestro segundo Adán. Y el día de hoy especialmente voy a hablar sobre cómo las familias se están distrayendo tanto en estos tiempos tan difíciles, cómo nosotros nos estamos distrayendo hasta destruir nuestra familia. Porque recuerde que el ladrón vino a matar, robar y a destruir. Correcto, pero todo eso se va a cumplir siempre y cuando nosotros entremos a un momento de distracción. Y quiero que vayamos a Génesis, al capítulo 3. Y mire, yo lo voy a leer muy rápido del verso 1 al verso 13. Yo sé que usted lo conoce, pero quiero que vamos a recordar esta porción de la Biblia. Acá vamos a ver cómo Eva, y no estoy en contra de las mujeres ni voy a hablar en contra de las mujeres, pero hoy sí las mujeres se han venido. Colóquese bien el cinturón, abróchese bien los cinturones, por favor. Ahí ya se paró una, ya se va retirando. Yo sé que va a ser difícil, yo lo sé. Pero acá vamos a ver cómo Eva fue distraída a través de una serpiente y cómo el peligro entró a través de esta distracción, entró a la humanidad. Porque entró un peligro tremendo a la humanidad a través de que Eva se distrajo, Adán se distrajo. Vamos acá a la porción de la Biblia. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Hasta el 13, vamos a ir rápido. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos puede comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Siguiente verso. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Miren, Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Siguiente verso. La mujer quedó convencida. Miren esta porción. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso. Miren, ¿qué hizo la mujer? Vio, miró, observó. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Siguiente. También tiene parte de culpa, así que tranquilo, no se preocupe, va para los hombres también. En ese momento se les abrió los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Siguiente verso. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando en el huerto, porque Dios caminaba en el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Siguiente verso. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás?, le dice. Siguiente verso. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo, le dice el hombre. Penúltimo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras?, le pregunta. El hombre contesta: la mujer que tú me diste. Todavía le dice: la mujer que tú me diste. Repito, Osvaldo: la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Último verso. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Wow. Este mensaje, como le digo, yo lo voy a dividir en dos partes. Cómo Satanás distrae a Eva, porque aquí es una parte de una distracción nada más. Eva se distrajo de una manera increíble. Eva se distrae y es lo que está sucediendo. Y se distrae a través de los sentidos. Repita conmigo: sentidos. Eva se distrae a través solamente de los sentidos, porque dice que ella vio. Ella vio, es lo que dice en el verso 6, dice que ella vio.
Ella vio que el árbol era bueno y dice, ella vio que el árbol era bueno y por eso es lo que ella fue distraída, que era agradable entre sus ojos. Las personas muchas veces se distraen a través de la mirada, a través de la vista. El enemigo a veces nos quiere distraer. Mujeres, tengan mucho cuidado a través de la mirada, porque eso es lo que estaba pasando. Había sido distraída Eva a través de la mirada. Tengamos mucho cuidado, hombres, mujeres, con lo que miramos, porque eso es lo que nos está enseñando aquí. Y después también Satanás empezó a hablarle al oído, empezó a murmurar al oído, a endulzarle al oído. Eso es lo que pasa muchas veces. El enemigo nos endulza al oído. El verso 4 y el verso 5 es donde le empieza a decir: no, ¿cómo vas a morir de eso? No, mira, cuando tú comas de aquí vas a conocer el bien y el mal. Es lo que Dios no quiere. Lo empezó a hablar al oído. El enemigo le empieza a hablar al oído. Se van a abrir tus ojos y vas a identificar entre el bien y el mal, le dice, le engaña. Y Dios no quiere eso. A través del oído. ¿Qué es lo que pasó? La serpiente lo empezó a seducir a la mujer. Es lo que estaba pasando aquí. Satanás siempre te quiere enredar con palabras. Satanás te quiere engañar. No, eso no está bien. Mira lo que quieren hacer contigo. Mira lo que quieren hacer tus hermanos. Mira lo que quiere hacer tu papá. Mira lo que quiere hacer tu esposo. Es la única forma, la única estrategia que hace el enemigo es querer envenenarte, engañarte a través de la visión y muchas veces a través del oído. Eso es lo que quiere el enemigo. Y la sedujo, dice. Y aquí me quiero referir a las mujeres casadas. Tengan mucho cuidado con lo que escuchan. Tengan mucho cuidado con lo que miran. Mucho cuidado con recibir halagos de otras personas, que no está bien. Hay que tener mucho cuidado. Esas palabras que dicen: ay, qué palabras tan bonitas, ay, qué linda, cómo me dijo que estoy bonita, mientras que mi esposo me dice que parezco el carro del pastor. Hay que tener mucho cuidado con lo que recibimos, con las personas, cómo nos hablan, porque el enemigo busca esa manera de engañarnos nada más. El enemigo es lo único que hace. Trata de seducirnos, trata de distraernos a través de los sentimientos. Y esto no solamente puede ser hasta para los hombres también. Y hoy se maneja pues peor hoy en día el tema de los WhatsApp. ¿Cómo quiere seducir el enemigo? ¿Cómo quiere seducir de una manera increíble? Por eso las familias están en peligro. La seducción, eso es lo que te vengo a hablar el día de hoy. A través de los gustos, los deseos. Dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Era codiciable. Empezó la codicia también. Empezó la codicia. ¡Ay, qué agradable! Me gusta esa fruta. ¡Qué agradable! La codicia. Tener mucho cuidado con eso. Y eso es lo que trajo peligro a la humanidad. Cómo el enemigo nos puede seducir, cómo nos hace que nos encantemos de algo que Dios ha dicho que no debe haber ahí. Por eso escuche esto: ojo de loca no se equivoca. Escúcheme esto: la atracción, el enemigo primero hace atraernos, nos atrae. Después de eso nos distrae, y después de distraernos nos destruye. Eso es lo que hace el enemigo. Nos atrae, primero nos atrae bonito nos atrae el enemigo. Después de eso nos seduce, nos distrae, te distrae, y al final, ¿qué es lo que hace? Te destruye. Eso es lo que hace el enemigo. Esa es la estrategia que utiliza el enemigo. Esa es la estrategia que utiliza, como nos arrastra. Primero nos arrastra, nos lleva, nos seduce ahí, y después de seducirnos nos distrae de todo lo que nosotros creemos, conocemos, y después nos destruye. Y de eso te vengo a hablar el día de hoy. De cómo el enemigo distrajo a Adán y a Eva usando palabras. Porque el enemigo le dice: con que Dios ha dicho.
Miren la palabra que usa el enemigo. El enemigo usa la palabra que, o sea, colocando en tela de juicio todavía la palabra de Dios. Porque Eva le dice, no, de ahí Dios ha dicho que no comamos de ese árbol. Y el enemigo le dice, con que Dios, o sea, colocando en tela de juicio todavía, en tela de juicio la palabra de Dios. Porque el enemigo conocía la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, le dice. Eso es lo que le dice. Satanás le dice, con que Dios ha dicho. Y eso lo pone a dudar a Eva, lo coloca a dudar a Eva y le dice, sí, por Dios ha dicho que nosotros no podemos comer de eso. Miren, familia, Dios nos ha dado a nosotros instrucciones. Dios a nosotros nos ha dado promesas. Pero ninguna de las promesas en tu vida se van a cumplir si tú no empiezas primero acatando las instrucciones. Ninguna promesa se va a cumplir si tú no acatas primero las instrucciones. Hay instrucciones que Dios ha dado. También hay promesas que Dios ha dado. Pero primero tenemos que acatar las instrucciones para que se puedan cumplir las promesas. Eso no puede ser al revés. Muchas personas muchas personas buscamos que nuestro matrimonio se restaura. Pero seguimos nosotros dejándonos que nos seduzca los comentarios, lo que tú miras. Entonces, ¿cómo quieres? Primero hay instrucciones que tenemos que hacer para que después la promesa se pueda cumplir. Eso es lo que estaba pasando aquí. Satanás vino a seducir a Eva y a Adán y a convencerlos de lo que estaba pasando aquí. Por eso hay muchas personas hoy en día que se confunden. Hay muchas familias en peligro que están confundidas porque no conocen las instrucciones o no quieren seguir las instrucciones. No les gusta la obediencia, no les gusta pues las instrucciones. La instrucción no les gusta. Algunas personas no me gustan las instrucciones, no me gusta la obediencia, no me gustan las reglas. Hay muchos aquí que no les gustan las reglas y ya no están. Porque no les gustan les gustan las promesas, pero no les gustan las instrucciones. Les gustan los milagros, pero no les gusta la presencia de Jesucristo. Y eso es duro. Miren, hay mucha gente confundida que no le gustan las instrucciones de Dios. Y el enemigo lo único que hace es trabajar a tu mente. El enemigo lo único que quiere hacer es confundirte. A las personas los confunde. Ya no te vayas a la iglesia. Ya no asistas a las oraciones de 6 de la mañana. Ya no ayune los viernes que tenemos ayuno. A la gente lo confunde y los distrae. La gente se distrae. Hay muchas familias distraídas. ¿Para qué vas a dar tus ofrendas? ¿Para qué vas a dar tus diezmos? El pastor va a estar ahorrando para otra camioneta. La gente se confunde, la gente se distrae. Eso es lo que estaba pasando aquí. Hay gente que viene a la iglesia, dice, ¿a qué hora acabará? O hay gente que llega a la iglesia y en las alabanzas está pensando, ¿y con quién me voy a ir a comer de acá? A ver, no ha llegado Astrid, ¿no? Para irnos al... Gente que está distraída por más de que viene a la iglesia. Gente aplaudiendo, pero su mente está pensando en el partido de Alianza Lima en la tarde. De verdad, gente distraída. Que te digo con sinceridad, eso es lo que quiere el enemigo. Él te quiere distraer. El enemigo va a hacer hasta lo imposible para que hoy no recibas la palabra. Eso es lo que hace el enemigo, distraerte. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? En el libro de Mateo, junto al camino, dice, quienes se sembró la palabra, pero enseguida Satanás vino y se fue la palabra del Señor. Porque la gente se distrae mucho. Mira, Eva sabía las instrucciones, porque Eva conocía la instrucción de Dios, pero se confundió porque se dejó distraer. No quiso acatar la instrucción de Dios. Escúchame bien, Satanás no quiere que tú escuches la palabra de Dios. Satanás nunca va a querer que tú escuches la palabra de Dios. Satanás siempre va a querer verte destruido, desanimado. Él siempre quiere verte mal.
Él quiere que la palabra nunca germine en tu corazón, que la palabra nunca empieces a dar frutos. Eso es lo que siempre quiere Satanás. Que en tu corazón siga habiendo rencor, que en tu corazón siempre siga habiendo cólera, que en tu corazón siempre siga habiendo falta de perdón, a pesar de las situaciones, a pesar de que tú conoces la palabra hace años. Pero el enemigo siempre va a querer sembrar todo eso. Te quiere distraer, solamente te quiere distraer. Eso es lo que pasó aquí. Quiso distraer a Adán y Eva y lo consiguió y los engañó. Y comieron de ese fruto. Le dijo: de ese fruto vas a tener mucha más sabiduría. Pero hay algo peor de todo esto. Porque ya, Eva comió del fruto. Y lo peor de todo esto es que el marido también lo comió. El marido también fue partícipe de todo esto. El marido también dijo: yo también lo como. Y la mujer se lo dio también al marido, a Adán. Y Adán se lo da, Eva le da a Adán su pedazo. A ver, prueba, mi amor. Y el Adán tan lindo: ay, qué rico, mi amor. ¿Cómo está? Uy, delicioso, mi vida. Cuando el marido muchas veces es el que es en la cabeza del hogar y el que tiene que decirle: no, mi amor, eso está mal. No, mi amor, las cosas no son así. Hay instrucciones que debemos acatar. Pero Eva: mira, mi amor, la manzana. Y muchas veces el marido: no, ay, sí, mi amor, está bien. Sigue odiando, sigue con rencor, sigue con eso. Ay, sí, mi amor, te miró mal, hermanita. Ay, mira a tu hermano cómo te mira. Ay, qué dulce que está. El marido muchas veces hace eso en vez de corregir. Porque el marido, Dios le da una autoridad. El hombre es la cabeza. Así le duele a la mujer. El hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la mujer sabia que ha puesto Dios en tu hogar. Pero hay muchos maridos que se dejan seducir también de esto. Adán le dio la razón a Eva. Y no le estoy diciendo, maridos, para que usted vaya y trate mal a su esposa, porque hay formas para poder hacerse dar cuenta a su esposa. Pero Adán también le dio la razón a su esposa. Y en vez de decirle: Eva, eso está mal, le dijo: vamos a comerlo juntitos del árbol. Eso es lo que había pasado. Adán debió decirle: no, Eva, eso está mal, porque a mí Dios me da una responsabilidad sobre este hogar. Pero eso no pasó. Y algo aquí me impresiona bastante. Algo aquí me impresiona. Algo aquí me llama mucho la atención. Es el silencio de Adán. Porque Adán nunca dijo no. Adán nunca dijo no. Él aceptó la manzana. Eso es lo que había pasado. Y miren, y hay instrucciones, hay responsabilidades que nosotros como esposos tenemos en la casa. Nosotros somos cabeza de la casa. Nosotros somos cabeza del hogar. Y nosotros tenemos una responsabilidad, esposos. Nosotros tenemos una responsabilidad única, especial, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Les estoy hablando a los hombres casados. Usted tiene una responsabilidad como hombre, como esposo de la casa. Eclesiastés dice la palabra de Dios, ¿no? Es mejor dos que uno. Sí, porque cuando uno se cae, el otro lo levantará. Si su esposo está mal, pues usted dígale: mi amor, eso está mal. La palabra de Dios dice que no es así. Hay instrucciones. Y si la esposa está mal, viceversa: mi amor, así no son las cosas. Hay instrucciones que tenemos que nosotros hacer. A mí me impresiona cuando Martín viene solo, un mes solito a la iglesia. Se lo digo así públicamente. Un mes solo. Llegaba para las ofrendas, pero llegaba. Porque hay una responsabilidad que recae sobre los varones. Hay una responsabilidad que recae sobre las mujeres. Y varones, no les digo que ustedes sean violentos al hablar a sus esposas, no les digo nada de eso. Pero una mujer sin supervisión es un peligro. De verdad, con mucho amor se los digo. Porque es que el Señor nos diseñó de una manera así. Que Dios no fue loco de crear al hombre como cabeza. No, Dios sabía. Las mujeres son sabias. Pero tengamos mucho cuidado con esto. Aunque usted se moleste conmigo, perdone, pero bíblicamente el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la mujer sabia que edifica su casa.
Esposos, hay muchas veces en donde nosotros como esposos tenemos que decirle a nuestra esposa: mi amor, eso no está bien. Hay formas de poder explicarle a nuestras esposas. No podemos pisar el palito. Hay formas en donde nosotros tenemos que decirle: mi amor, o como tú le digas, eso no está bien. Pero dígale a su esposa, dígale a su esposo. Eva le dijo: come la manzana. Y el otro: ya, amorcito, todavía está riquísimo, mi amor. Eso es lo que no está bien. Familia preciosa, nosotros estamos en peligro si nos seguimos distrayendo. El enemigo distrajo a Adán y Eva con una palabra, lo distrajo y lo sacó de la comunión con Dios. Lo sacó de la comunión que ellos tenían ahí. Mira, es interesante porque en el principio dice que Dios estaba con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos, desayunaba con ellos, se tomaba un cafecito en la mañana con ellos, al mediodía un ceviche del Popeye y en la noche su pollito del Dorado. Es interesante porque Dios estaba con ellos, caminaba, se sentaba con ellos, hablaba. Es que es increíble porque dice que Él hablaba con Adán, hablaba con Eva. ¿Se pueden imaginar a Dios hablando, sentado en tu sala, conversando? Eso es lo que había pasado, porque había una comunión ahí. Se tomaban un café, conversaban, hablaban con Dios. Pero después de esto, ¿qué es lo que pasó? El pecado los hizo que se aparte Dios de ellos, se alejó Dios de ellos. El pecado entró y fueron expulsados del Edén, fueron expulsados del paraíso. Eso es lo que pasó. Y el pecado lo único que hizo es que se apartaran de Dios, se apartaran de la comunión que tenían con Dios. Eso es lo que pasa cuando el pecado llega. Eso es lo que pasó y empezó y entró la vergüenza. Se empezaron a cubrir, dice, con hojas de higuera, dice que se empezaron a cubrir porque ellos caminaban desnudos. Ellos caminaban así desnudos y conversaban con Dios, hablaban con Dios, tenían una relación muy bonita con Dios. Pero dice que ellos tuvieron vergüenza y empezaron a cubrirse sus partes. El enemigo lo primero que hace es atraerte, te atrae, te jala, te atrae, te enamora con la visión, con el oído, te atrae. Hasta que después te destruye. Y acá destruyó a Adán y a Eva, lo destruyó totalmente. Totalmente los destruyó. El enemigo te destruye hasta que te hace sentir vergüenza. Hasta ahí te acaba el enemigo, hasta que te hace sentir vergüenza. Eso es lo que pasa con el enemigo. Miren, ¿quién no tiene vergüenza cuando peca, sí o no? Eso es lo que hace el enemigo. Nadie me puede decir: ¡ay, qué rico es el pecado, pastor! Yo bacán, cuando peco, uy, cómo me siento bien, feliz. Nadie me va a decir eso. Cuando uno peca tiene vergüenza, ¿sí o no? Es la verdad. Es la verdad, porque eso es el enemigo, pues lo que ha generado en nosotros. Y nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, tenemos vergüenza. Claro, la gente que no es cristiana, pues eso es normal, ellos pecan a cada rato. Pero uno que es cristiano, cuando peca tiene vergüenza. Pero hay algo interesante aquí, porque miren, acá viene nuestro segundo Adán. Miren, esa es la parte que vengo a hablarles también, del segundo Adán. ¿Y quién es nuestro segundo Adán? Jesucristo. Y Jesucristo, Él venció verdaderamente a la muerte. Y esto es fascinante, escúchame, porque Satanás sabía que tenía que caerle también a Jesucristo. Satanás también sabía que tenía que hacerle pecar, que lo quería distraer, que lo quería destruir, que lo quería engatusar también. Satanás quiso hacer lo mismo con Jesucristo. Lo quiso hacer pecar también. Quiso hacer lo mismo que hizo con el primer Adán, quiso también hacer con Jesucristo, con el segundo Adán. Es lo mismo que quería hacer. Lo quería hacer pecar también a Jesucristo. Y miren, es interesante porque a mí me encanta esto, porque cómo Satanás quiere seducir a Jesucristo y Jesucristo no se permite. Y acá vamos a ir a la palabra de Dios, Mateo 4:1. Y usted conoce esta palabra. Satanás sabía que tenía que caerle a nuestro segundo Adán. Y mire, es interesante, usted conoce esta palabra, pero vengo a recordarle en esta mañana cómo Jesucristo vence a Satanás. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús. ¿Quién llevó a Jesús al desierto?
Ojo con eso, no vaya a pensar que lo llevó el enemigo para poder distraerlo. No, el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto. Ojo con eso. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. El Espíritu Santo, Él fue ya cubierto por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto para que sea tentado. Y Jesucristo estuvo 40 días de ayuno y 40 días de día y de noche ayuno. Y mire lo que pasa. El enemigo esperó que Jesucristo esté débil, ya tenga hambre. Porque Jesucristo después de los 40 días dice que ya tuvo hambre, ya estuvo débil. Y el enemigo, Satanás, esperó todo ese tiempo para que pueda atacar, para que pueda seducir, para que pueda destruir a Jesucristo. Y le dice, no, Satanás lo empezó a seducir, lo empezó a engatusar, lo empezó a tentar. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, mira, le dice, si eres hijo de Dios, ahí está. Se acercó, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en... Usted se lo sabe. ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? Vamos, dígalo a la 1, a las 2, a las 3. Escrito está. Sino de cada palabra. Hay algo interesante aquí que me encanta y usted lo sabe. Escrito está. Eso es interesante porque el Señor Jesús le dice, escrito está. Escrito está, le dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Escrito está. ¿Usted conoce las escrituras? ¿Usted sabe lo que está escrito? Esa es la pregunta. Y después dice que lo llevó a la ciudad santa, a la parte más alta del pináculo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. La segunda vez que lo tienta también le dice, si eres hijo de Dios, tírate, dice. Y como dice la palabra, que Él enviará a los ángeles para que en sus manos te puedan levantar, es lo que le dice. Y Jesús le respondió, al Señor tu Dios, le dice, escrito está, al Señor tu Dios, le dice. Jesús le respondió, las escrituras también le dicen, no pondrás a prueba al Señor. La segunda vez, ¿cómo lo quiere tentar? ¿Cómo lo quiere distraer? ¿Cómo el enemigo siempre quiere distraerte? ¿Cómo el enemigo te quiere tentar? Y la tercera vez, ¿cómo lo tienta? Acuérdate. Y lo lleva a otro lugar y le enseña todas las riquezas del mundo, ¿sí o no? Le enseña todo lo lleva a un monte alto, y en ese monte alto le enseña todas las riquezas, los reinos del mundo, la gloria del mundo le enseña. Y le dice, y le dijo, no, esto te daré si tú te postrares ante mí. Así le dice, ¿no? ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Al Señor tu Dios y solo a Él. Eso es lo que había pasado. Estos dos escenarios quiero enseñarte el día de hoy, Oasis. El primer Adán cuando fue seducido, cuando fue distraído, cuando fue destruido. Y el segundo Adán cuando no se dejó seducir, cuando no se distrajo en la palabra, cuando conoció. Jesucristo nunca se distrajo de su propósito. Su propósito era la cruz. Él nunca se distrajo. Él sabía cuál era su propósito. Pero mucha gente se distrae en estos tiempos. Jesucristo sabía que Él había venido a morir por nosotros. Él había venido a redimirnos a cada uno de nosotros. Y muchas veces el enemigo viene disfrazado de una manera como serpiente. El enemigo viene muchas veces disfrazado para poder distraernos, para poder confundirnos. Pelea con tu esposo, pelea con tu esposa, pelea con tu hermano, pelea con tu mamá, pelea con tu papá. No va a pasar nada. El enemigo quiere distraernos. Eso es lo que quiere el enemigo. Viene disfrazado para poder distraernos a cada uno de nosotros. Pero gracias al Señor, Jesucristo nunca se permitió distraerse. Jesucristo siempre estuvo enfocado en la cruz del Calvario. El Señor de señores, el Rey de reyes, siempre estuvo enfocado en lo que Él tenía que hacer. Jesucristo venció a Satanás, familia Oasis.
porque Él nunca permitió que se distraer, Él nunca permitió poder que lo destruyan. Él siempre estuvo enfocado en lo que Él tenía que hacer en esta tierra. Jesucristo venció a la muerte por ti, por mí, por nuestra familia. Apláudele al Señor. ¿Y cómo Jesús venció esta distracción? ¿Cómo Jesús pudo vencer a esta atracción? ¿Cómo Jesús pudo vencer para que no fuese destruido? Y yo mirando, es que Jesucristo siempre se enfocó en las Escrituras. Esto es interesante porque miren, los que están dormidos muchas veces vienen a la iglesia y no reciben una palabra, una sola palabra. Yo siempre les he dicho, váyanse con una palabra nada más. Una palabra basta para toda su semana, para todo. Vivan con una palabra. Camina con una palabra. Jesucristo caminó con las Escrituras. Llévate una palabra de cada vez que vienes a la iglesia, llévate una palabra, y esa palabra hazlo vivencial en toda tu semana. Esa palabra que sea como tu escudo para tu semana. Jesús nunca se desenfocó. Jesús le respondió a Satanás: escrito está. Y eso es muy importante, porque miren, lo que nosotros conocemos de lo que está escrito es lo único que nos va a tener como un escudo, como una fortaleza. Lo que está escrito es lo que a nosotros nos va a levantar durante los procesos difíciles. Durante la semana hemos pasado momentos difíciles, momentos duros, pero lo único que nos va a fortalecer es la palabra. Lo único que nos va a hacer mantenernos es la palabra, para no desenfocarnos. Porque muchas veces nosotros nos podemos desenfocar, nosotros nos podemos distraer, pero lo único que nos va a jalar es la palabra. Satanás vino con la misma estrategia de poder confundir a Jesucristo. Satanás no cambia, Satanás nunca cambia la estrategia. La misma estrategia es para las familias. Por eso las familias están distraídas. Las familias se distraen porque se olvidan de la palabra de Dios. Les gusta las promesas, pero no les gustan las instrucciones. No les gusta leer, no les gusta orar, no les gusta ayunar, no les gusta hacer sus devocionales. Tenemos que conocer la palabra. Y esta vez el enemigo se había enfrentado al verbo, se había enfrentado a la palabra, se había enfrentado al que había escrito la palabra. Y esta vez ya no pudo el enemigo. Esta vez ya no pudo, Satanás ya no pudo con Jesucristo. Jesucristo estaba enfocado. Se había enfrentado al verbo, al mismo Dios hecho carne. Eso es lo que estaba pasando. Jesucristo no le dijo, por si acaso, Jesucristo agarró, no le dijo: oye, mira, por si acaso yo soy el mero mero, por si acaso yo soy Jesucristo, Jesucristo lo que le dijo: escrito está. No, ¿qué me vas a hacer, Satanás? Yo soy el líder de matrimonios, ¿qué me vas a hacer? No, soy el líder de alabanza, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, Satanás? Soy el segundo del pastor. Tienes que utilizar la palabra: escrito estás. Tú vencerás con lo que está escrito. La única forma en que tú vas a vencer es con lo que está escrito. Si tú no conoces lo que está escrito, déjame decirte que Satanás te va a comer. Con zapatos y todo te va a comer. Si tú no lees tu Biblia, Satanás te va a comer. Hay mucha gente que le cree las mentiras de Satanás porque no conocen lo que está escrito. Hay mucha gente que acá levanta sus manos y dice: amén, gloria a Dios. Porque acá sí, pues todos somos religiosos. Todos levantan las manos. Pero cuando sales, porque no conoces lo que está escrito. Muchas personas desconocen lo que está escrito. El enemigo viene y te dice: tírate. El enemigo viene y dice: distráete. El enemigo dice: sepárate. El enemigo dice: no va a fructificar tu empresa. El enemigo dice: tu matrimonio no sirve para nada, tus hijos están enfermos. Y como tú no conoces la palabra, no tienes cómo refutarle, pues. Hay que conocer la palabra. Oseas, el profeta Oseas decía: mi pueblo sufre por falta de conocer la palabra, o por falta de conocimiento.
Familia Oasis, tenemos que enfocarnos en conocer más la palabra. Satanás nos va a querer distraer en estos tiempos. Aquellas personas que no conocen lo que está escrito, Satanás te quiere distraer. Por eso, si estás con problemas familiares, enfócate en la palabra. Si estás con problemas de salud, enfócate en la palabra. Si estás con problemas en tu corazón que no puedes perdonar, enfócate en la palabra. Si estás con un problema de división en tu casa, enfócate en la palabra. Lee la palabra. No te distraigas, no le eches la culpa a la persona, no le eches la culpa a tu esposo, no le eches la culpa a tu esposa, no le eches la culpa a tu primo, a tu hermana, a tu vecino, a tu tío, a tu tía. Enfócate en la palabra. La palabra es lo único que te va a levantar, la palabra es lo único que te va a entrenar, la palabra es lo único que te va a instruir. La palabra es la que te va a llevar a decir: perdóname, hermano, perdóname, hermana, me equivoqué, papá, me equivoqué, mamá. Pero si no conoces la palabra, el enemigo lo único que viene y te mete sonceras a la cabeza, y estás ahí creyéndole. Tú le crees al enemigo porque no conoces la palabra. Eso es lo que pasa. Le echas la culpa a tu hermano porque no conoces la palabra. No te distraigas, porque estamos en tiempos peligrosos. Cuando tú te distraes, hay peligro. Tú le puedes decir a tu esposo, tú le puedes decir a tu esposa, tú le puedes decir a tus hijos, tú le puedes decir a quien tú quieres. Le puedes decir tú: oye, deja de estar mirando tanto Facebook, deja de estar en tanto Instagram. Pero si tú tampoco pasas tiempo en la palabra, ¿de qué vale? Claro, pues porque es la verdad. O sea, si tú no conoces lo que está escrito, si tú no conoces las promesas de Dios, si tú no conoces las instrucciones de Dios, ¿de qué sirve corregir? ¿De qué sirve corregir a tu esposa o a tu esposo? ¿O de qué sirve corregirlo a tus hijos si tú tampoco conoces la palabra de Dios? ¿De qué sirve corregir si tú no eres el primero que se pone a leer su Biblia? ¿De qué sirve? Por eso, esposos, primero conozcamos la palabra de Dios para poder corregir. Primero nosotros debemos conocer la palabra de Dios para que con ello nosotros podamos corregir primero. Primero nosotros tenemos que aprender para después nosotros enseñar. Eso es lo que te vengo a decir. Primero caminemos en obediencia para que después le digas a tus hijos: hijo, obedece. ¿Cómo le pides tú a tu hijo que obedezca si tú eres el primero que desobedece? ¿En qué cabeza puede entrar que le digas: hijo, cuando seas grande ofrenda, si tú eres el primero que no ofrendas? ¿Cómo le puedes decir: hijo, tienes que respetar a tu esposa algún día, si tú eres el primero que no respeta a su esposo? ¿Cómo le puedes decir: hijo, yo quiero que tú seas un hijo de Dios, que nunca te distraigas de las cosas de Dios, si tú eres el primero que no quieres venir a la iglesia? ¿Cómo le puedes decir a alguien que obedezca si tú eres el primero que no obedece? Primero tenemos que nosotros con el ejemplo hacer las cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De qué sirve ser mejores padres si no somos buenos creyentes? ¿De qué sirve decir que somos buenos padres si no amamos a Dios verdaderamente? ¿De qué sirve? Hay que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, porque eso no puede ser. No puede ser que nosotros seamos primeros padres, mejores padres, si no somos mejores creyentes, porque eso es imposible. Primero tenemos que amar a Dios. Las cosas tenemos que hacerlo como Dios nos dice. Ama a Dios primero. Primero Dios. No podemos decir que somos buenos padres si no amamos a Dios. Eso no, es que cosas a la inversa no se pueden dar. Primero tenemos que aprender nosotros a amar a Dios por sobre toda cosa. Dios le dijo a Josué: no te desvíes de estas escrituras, ni a la derecha ni a la izquierda, síguelas y tendrás éxito. Si usted quiere tener éxito en sus hijos, con su familia, con su esposa, en su trabajo, en sus finanzas, en sus empresas, no te distraigas. No se distraiga de ello, ni a la derecha ni a la izquierda, y serás prosperado y tendrás éxito en todo lo que tú hagas. Es lo que dice la palabra de Dios.
Por eso yo creo que en esta mañana usted empieza a obedecer, empieza a tomar la palabra de Dios. Yo creo verdaderamente que usted empieza a entender que hay instrucciones primero que tenemos que hacer para después poder ver las promesas. Cuando para nosotros primero tomamos como en primer lugar la palabra de Dios, cuando tú dices, para mí la prioridad es Dios, déjame decirte que estás diciendo que después de Dios también lo primero es tu familia, y eso se va ordenando. Las promesas empiezan a llegar porque tú colocas a Dios en primer lugar. Las cosas se van ordenando de una manera que tú no siquiera te vas a dar cuenta, pero las cosas se van ordenando. Dios nos dice hoy: recibe hoy la instrucción y estas palabras que yo te mando, que entren en tu corazón. Y dice: y la repartirás a tus hijos y le hablarás a ellas, estando sentado, estando caminando, al acostarte y al amanecer. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos en todo momento la palabra de Dios. Si tú no le enseñas la palabra de Dios a tus hijos en tu casa, significa que para ti no es importante Dios. Si tú a tu hijo no le enseñas a orar en las noches, significa que para ti no es importante Dios. Si tú no le enseñas a tus hijos a bendecir los alimentos, significa que para ti no es importante Dios. Si tú no le enseñas a tus hijos a amanecer y dar gracias a Dios por un nuevo día, significa que no es importante Dios. Tú eres el primero que tienes que enseñarle a tus hijos a dar gracias a Dios en todo momento, a que conozcan las Escrituras. ¿Cómo venció entonces Jesús a Satanás? Número 1, enfocado en las Escrituras. Repita conmigo: enfocado en las Escrituras. Número 2, comunión con el Espíritu Santo. Miren, cuando Jesús fue llevado, ¿por quién fue llevado Jesús al desierto? ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? Por el Espíritu Santo. Mire, Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu Santo, para que sea tentado por el enemigo. Pero el Espíritu Santo fue el mismo que le dio la fortaleza para que Jesús pueda soportar esa tentación. El Espíritu Santo fue el que le dio esa fortaleza para que cuando sea tentado no caiga ante eso, porque Jesús ya conocía la palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a no distraernos. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos ayuda a no caer. El Espíritu Santo, el que está en nosotros, es el que nos ayuda, es el que nos dirige, es el consolador, es nuestro compañero. Miren, cuando las personas pecan, ¿qué es lo que te hace sentir vergüenza? Claro, el enemigo. Pero ¿qué es lo que te hace tener tristeza, pena? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Te dice: estás mal, no debiste hacerlo. Cuando una persona está con el Espíritu Santo, es lo que te hace que tú digas: no, tengo que ir a reconciliarme. Tengo que ir a reconciliarme porque lo hice mal. Tengo que pedirle perdón a mi papá, a mi mamá, porque lo hice mal. Tengo que pedirle perdón a mi esposo, a mi esposa, porque creo que me equivoqué. Tengo que pedirle perdón a mis hijos porque creo que me equivoqué. Por eso muchas veces nosotros tenemos que cubrirnos con el Espíritu Santo, estar cubiertos con el Espíritu Santo. Yo oro con la pastora Omaira, oramos mucho en el Espíritu. Y cuando nosotros oramos en el Espíritu nos ponemos a llorar los dos. Muchas veces mi hija baja y nos ve llorando: y papá, ¿por qué lloras? Mamá, ¿por qué lloras? No entienden que estamos orando en el Espíritu Santo. No entienden que estamos orando. Ellos no van a entender. Nosotros siempre tenemos que cubrirnos con el Espíritu Santo. Que ellos vean, que nuestros hijos vean que nosotros oramos en espíritu los dos. Quizás a esta edad no nos van a entender, pero de grandes ellas se van a dar cuenta. De grandes nuestros hijos se van a dar cuenta que nosotros orábamos en el Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros ahora sembramos, eso vamos a cosechar en sus corazones de mis hijas. Si nosotros no buscamos el Espíritu Santo, no esperes que tus hijos busquen el Espíritu Santo en algún momento. Jesucristo estuvo cubierto con el Espíritu Santo. Muchas veces hay gente que tiene más comunión con el Facebook, con el Instagram, con el TikTok que con el Espíritu Santo. Hay gente que tiene más comunión con el Netflix. ¿Me está entendiendo? Tiene más comunión con Netflix desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana.
Una serie completita se ven en Netflix. Hasta cuenta premium tienen. Hay gente que tiene más comunión con las redes sociales que con el Espíritu Santo. Y eso es trágico, porque eso es peligro para las familias. Ponte un momento a orar en espíritu. El Señor Jesucristo estuvo cubierto con el Espíritu Santo. Número 2, cubierto con el Espíritu Santo. Y número 3, identifica y ordena tus prioridades. Pon tus prioridades en orden. Miren, la última tentación en Mateo 4:8 le dice, Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él le da una autoridad y le dice: esta es la prioridad, a Él primero adorarás. Jesús la tenía clara, no había otra cosa. Para Jesús no había tonteras. Dice: a Él adorarás, le dice. Era lo primero para Él. Jesús sabía que su prioridad era agradar a Dios. La prioridad para las personas debe ser agradar a Dios. El diablo quería torcerle el plan a Jesucristo. El diablo quería engatusarlo a Jesucristo. El diablo quería engañarlo a Jesucristo. Pero Jesús le dice: mira, la prioridad es al Señor tu Dios adorarás. Eso es lo primero que tienes que hacer tú. El diablo quería confundir. Quería primero colocar el reino de abajo, quería colocarlo arriba. Porque le dice: si tú te postrares ante mí, te doy esto. El enemigo muchas veces nos quiere hacer confundir. Y nosotros cuando nos confundimos, escúchame, cuando tú colocas las prioridades al revés, es donde tú vas a sufrir. Hay gente que tiene prioridades al revés. Hay gente que la prioridad no es adorarle a Dios, su prioridad no es entregarle su vida a Dios. Hay gente que tiene otras prioridades. No cambien las prioridades por cosas superficiales, familia. No cambien las prioridades por cosas temporales, efímeras, pasajeras en esta vida. Hay muchas personas que cambian las prioridades. Hay muchas familias que cambian las prioridades por algo superficial, por algo simple, por algo temporal, nada más, que las cosas vienen y se van. Algo superficial, algo sin importancia. Cambian las prioridades. Es que tengo que prepararme para el partido de Alianza Lima con el FC de Cajamarca. Pues pastor, cambian las prioridades. Hay prioridades. Y cuando realmente el enemigo los tienta recién, porque sí, pues eso no debería ser así, ¿no? Y es triste, ¿no? Pero solamente cuando hay procesos fuertes en donde nuestras rodillas conocen de Dios. Solamente cuando la cosa se pone difícil, en donde nuestras rodillas conocen verdaderamente y buscan verdaderamente a Dios. Y no debería ser así, porque no entendemos cuáles son nuestras prioridades. Cambiamos las prioridades por algo superficial, por algo temporal. Jesucristo conocía cuál era su principal propósito y Él lo siguió. Sansón cambió una unción, toda su unción, por un amorío, y lo perdió todo. Por una relación sentimental, y lo perdió todo. Judas entregó al Salvador por un puñado de dinero. Algo importante, una prioridad importante frente a algo temporal, algo superficial. No cambie sus prioridades, familia Oasis, en esta mañana. El Facebook es algo temporal. El Instagram es algo temporal. Haga sus devocionales. Usted tiene todo el mes su devocional. Haga sus devocionales. Pastor, yo no voy a la iglesia, es que no tengo tiempo, pastor. Tengo que hacer esto, pastor. Es que no puedo ir, pastor, yo los miércoles al servicio porque tengo esto. Sí, pero tienes tiempo para meterte 10 horas en el Netflix. Pero si tienes tiempo para bloquearlo al pastor para que no vea tus estados. Es que cambiamos las prioridades. Colocamos en prioridad algo superficial, algo temporal.
Oasis, no te estoy diciendo que tu vida sea simplemente una vida religiosa. Te estoy diciendo que coloquemos en primer lugar a Dios. Al amanecer coloca a Dios en primer lugar. 6 de la mañana nos estamos reuniendo para orar. Pues conéctate a orar. Haz tus devocionales. Tienes tiempo durante todo el día. A la hora que estás tomando tu café, ponte a hacer tu devocional. Eso te va a enseñar, eso te va a ayudar. Yo tengo devocionales de hace 12 años. Y las barbaridades que escribí hace 12 años. No cambiemos las prioridades. Termino con esto. Si tu prioridad es superficial, déjame decirte que tu destino va a ser mortal. Va a ser mortal. Pero si tu prioridad es espiritual, déjame decirte que vas a estar viviendo tiempos sobrenaturales. No cambies tus prioridades. Primero es Dios ante todo. Enséñale a tus hijos. No esperes que tus hijos hagan cosas que nunca han visto en lo que tú no has hecho. No esperes que tus hijos amen a Dios si no te ven amar a Dios, si no te ven congregarte. No esperes eso. Tus ojos siempre tienen que estar puestos en Jesús. Siempre. Hebreos 12:2. Colócalos, si es que gustas. Tus ojos siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay más, familia Oasis. Hebreos, ahí está. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Nuestros ojos siempre puestos en Jesús, nada más. Nuestros ojos siempre puestos en Dios. Si hay alguien que nos enseña a estar enfocado, a que no se distraiga, a que no sea destruido, es Jesucristo. Porque Él nos amó a cada uno de nosotros. Porque Él tenía los ojos puestos en cada uno de nosotros. Jesucristo nunca se distrajo. Él siempre vio, dijo: a esta familia cómo lo amo, a esa familia cómo lo amo, a esa familia cómo lo amo. Siempre Jesús agarró y dijo: a esos yo los amo, a esos son cangrejos, pero también los amo. A esos vienen de vez en cuando, pero también los amo. Siempre Jesús nos vio con esos ojos. Él nunca se distrajo. Él nunca dijo: no, mira, te doy estos reinos. Bueno, pues porque él fácilmente, ¿qué es lo que hubiese hecho? Hoy es Jesucristo hubiese agarrado con la misma cruz. Hubiese llamado a 20 ángeles y destrúyame a todos estos. Un cinchazo, como diría el pastor Juan Vilela. Ya está. Pero no, Jesucristo estaba enfocado en lo que Él tenía que hacer en la cruz. Él estaba enfocado. Enfóquense en lo que usted tiene. No espere recibir sus promesas si primero no está acatando las instrucciones. Las cosas no son al revés. Usted quiere ver promesas, milagros, pero no es obediente, pues. ¿Cómo vamos a ver promesas y milagros si no obedecemos? Que no se puede dar. Nos gustan los milagros, nos encantan los milagros, pero no nos gusta la presencia de Dios. Te encantan los milagros, te encanta que tu empresa funcione, te encanta que tus negocios estén bien, te encanta que todo esté bien, te encanta que la relación esté magnífica. Te encanta todo eso, te encanta. Pero no te encanta la presencia de Dios. ¿Y cómo es eso, la presencia de Dios? No oras, no ayunas, no haces devocionales. Familia Oasis, las familias están en peligro cuando te distraes. Las familias están en peligro porque el enemigo te atrae, te distrae y te destruye. No permitas que tu familia se destruya. No permitas que tu vida se destruya por algo temporal, superficial. Pastor, es que estoy trabajando. Ubica tus horarios. Ubica tus horarios. Pastor, es que trabajo. Ubica tus horarios. No puedes, vente los míos. Ubica tus horarios, te lo he dicho. Pastor, en la otra iglesia hay 6 de la tarde. Anda a la otra iglesia, pero congrega.
congrega, sigue a Dios, llénate del Espíritu Santo, ora, ayuna. No te distraigas, no permitas terminar mal, y cuando las cosas están mal recién vas a correr. Y cuando tú vas a correr, déjame decirte que ahora yo te voy a bloquear. Familia Oasis, enfoquémonos. Las familias están en peligro. Nosotros somos los responsables si nos distraemos. No hay que distraernos. ¿Está de acuerdo? Póngase de pie en esta mañana. Nuestra mirada puesta en Jesucristo, el único autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada puesta en Él. A pesar de las situaciones, a pesar de los momentos difíciles, anuncie la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Llénese, revístase del poder del Espíritu Santo. Y después siempre coloque prioridades en su vida. Nunca cambie las prioridades. Enfóquese en lo que Dios nos ha puesto. Las promesas van a llegar, familia preciosa, siempre y cuando nosotros caminemos en orden. Enfoquémonos en lo que Dios siempre nos ha enviado. Dios es bueno, Dios es fiel, pero no se distraiga. Si hoy tiene que pedir perdón ante algo, hágalo. Si hoy tiene que sacar algo de usted, hágalo. El enemigo lo único que quiere es distraerlo. Satanás quiso distraer a Eva y Eva se equivocó. Y lo peor es que también su esposo, Adán también lo recibió. Si alguien está equivocado en la familia, pues reconcíliese, ámese. Si tiene que llamar a alguien y quizás pues le dijo algo, no permita perder las prioridades de su vida, y es tener la presencia de Dios en su corazón. Eso es lo más bonito, entrar esta semana en tener una presencia de Dios toda esta semana. Hay que amar a Dios.